En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado. Esta tarde, esta noche, comenzamos el Sagrado Triduo Pascual y comenzamos este período sacrosanto, este período más santo de todo el año, con esta misa de la Última Cena. Y acabamos de escuchar en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, de cómo Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. De esto se tratan estos días sumamente sagrados, de el amor de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ama hasta el extremo. Y hoy, en esta noche, Jueves Santo, vemos dos de los dones más grandes que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como signos de su amor eterno. Dos de los dones más grandes que existen en todo el mundo. ¿Cuáles son esos dos? La Sagrada Eucaristía y el orden sacerdotal. Son dos de las maneras fundamentales por medio de las cuales nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo con su promesa de quedarse con su iglesia hasta la consumación de los tiempos. Jesucristo verdaderamente está presente y vive en su iglesia. Primero que todo, en la Sagrada Eucaristía. Y, en segundo lugar, también importantísimo, a través del orden sacerdotal. Y por eso esta noche también es una noche tan santa, porque es la noche de la institución de estos dos grandísimos sacramentos, dones preciosísimos. Siempre como católicos tenemos que esforzarnos para amar estos grandes sacramentos, estos dones preciosísimos que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Amarlos, defenderlos de los ataques. Ambos sacramentos hoy en día están siendo gravemente atacados, tanto por dentro de la iglesia como por fuera, pero especialmente por dentro, tanto la Sagrada Eucaristía como el orden sacerdotal. En estos días del Triduo Pascual, estemos muy conscientes de la inmensidad de estos dones, que realmente son los signos de cómo Jesucristo nos ha amado hasta el extremo y nos sigue amando. La Sagrada Eucaristía, el orden sacerdotal. Que estemos muy agradecidos a nuestro Señor Jesucristo, que hagamos todo lo posible para valorar estos grandes sacramentos, defenderlos cuando se tienen que defender, y obviamente hacer todo lo que nosotros podamos hacer para promover siempre más amor, más reverencia a estos grandes dones. Jesucristo presente en la Eucaristía, Jesucristo presente en sus sacerdotes, en sus obispos. Esta tarde les voy a leer un breve pasaje de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo según las visiones de la mística beata Ana Catalina de Emmerich. Prestemos atención porque aquí ella nos explica en sus visiones también acerca de la institución de estos dos sacramentos, la Sagrada Eucaristía y el orden sacerdotal. Ella nos dice lo siguiente: Jesús se colocó entre Pedro y Juan, las puertas estaban cerradas, todo se hacía con misterio y solemnidad. Cuando el cáliz fue sacado de la bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente:
y oí a Jesús explicando la cena y toda la ceremonia. Me pareció un sacerdote enseñando a los otros a decir misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso. Díjoles que iba a darles todo lo que tenía, es decir, Él mismo, como si se hubiera derretido todo en amor. Le vi volverse transparente. Se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos y los puso sobre la patena. Tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Mientras hacía esto, me pareció ver a la Virgen Santísima recibir el sacramento de un modo espiritual, a pesar de no estar presente. No sé cómo se hizo esto, pero creí verla entrar sin tocar el suelo y colocarse enfrente del Señor para recibir la Sagrada Eucaristía, y después no la vi. Por la mañana Jesús le había dicho en Betania que celebraría la Pascua con ella de un modo espiritual, y habíale indicado la hora en que se había de poner en oración para recibirla en espíritu. Jesús oró y enseñó todavía. Las palabras salían de su boca como el fuego de la luz, y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que será dado por vosotros. Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, gran resplandor salía de él. Sus palabras eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente. Los vi a todos penetrados de luz, solo Judas estaba tenebroso. Jesús presentó primero el pan a Pedro, después a Juan. Enseguida hizo señas a Judas para que se acercara. Este fue el tercero a quien presentó el sacramento, pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada que no puedo expresar lo que sentía. Jesús le dijo: haz pronto lo que quieres hacer. Después dio el sacramento a los otros apóstoles, que se acercaron de dos en dos. Jesús elevó el cáliz por sus dos asas hasta la altura de su rostro y pronunció las palabras de la consagración. Mientras las decía estaba transfigurado y transparente. Parecía que pasaba todo entero en lo que les iba a dar. Dio de beber a Pedro y a Juan en el cáliz que tenía en la mano y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en las copas, y Pedro las presentó a los apóstoles, que bebieron de dos en dos de la misma copa. Creo, sin estar bien segura de ello, que Judas tuvo también su parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. Se retiró sin rezar y sin dar gracias. Y por esto se puede ver cuán culpable es el retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano y después del pan eterno. Mientras duró la comida, vi al lado de Judas una figura horrenda que tenía un pie como un hueso seco. Cuando estuvo delante de la puerta vi 3 demonios en derredor suyo. El uno entraba en su boca, el otro le empujaba y el tercero corría delante de él. Era de noche y parecía que le alumbraban. Iba corriendo como un insensato. Había en todo lo que Jesús hizo en cuanto a la institución de la Sagrada Eucaristía cierta regularidad y cierta solemnidad. Sus movimientos a un lado y a otro estaban llenos de majestad. Jesús dio una instrucción particular. Les dijo que debían conservar el Santísimo Sacramento en memoria suya hasta el fin del mundo. Les enseñó las formas esenciales para hacer uso de él y comunicarlo, y de qué modo debían por grados enseñar este misterio.
Les enseñó cuándo debían de comer el resto de las especies consagradas, cuándo debían dar de ellas a la Virgen Santísima, cómo debían consagrar ellos mismos cuando les hubiese enviado el Consolador. Hablóles después del sacerdocio, de la unción, de la preparación del crisma, de los santos óleos. Después lo vi ungir a Pedro y a Juan, cuyas manos habían recibido el agua que corría de las de Jesús, y a los cuales había dado de beber en el cáliz. Enseguida les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos juntaron las suyas poniendo el dedo pulgar en cruz y se inclinaron profundamente delante de él hasta ponerse casi de rodillas. Les ungió el dedo pulgar y el índice de cada mano y les hizo una cruz sobre la cabeza con el crisma. Les dijo también que aquello permanecería hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé recibieron asimismo una consagración. Vi que puso en cruz sobre el pecho de Pedro una especie de estola que llevaba al cuello, y a los otros se las puso sobre el hombro derecho. No me acuerdo si esto lo hizo al instituir el Santísimo Sacramento o solo en el acto de la unción. Yo vi que Jesús les comunicaba por esta unción algo esencial y sobrenatural que no sé explicar. Les dijo que recibiendo el Espíritu Santo, consagrarían el pan y el vino y darían la unción a los otros apóstoles. Me fue mostrado aquí que el día de Pentecostés, antes del gran bautismo, Pedro y Juan impusieron las manos a los otros apóstoles y 8 días después a muchos discípulos. Juan, después de la resurrección, presentó por primera vez el Santísimo Sacramento a la Virgen Santísima. Esta circunstancia fue celebrada entre los apóstoles. La Iglesia no celebra ya esta fiesta, pero la veo celebrar en la Iglesia triunfante. Los primeros días después de Pentecostés, vi a Pedro y a Juan consagrar solos la Sagrada Eucaristía. Más tarde los otros consagraron también. Ojalá que este relato de la beata Ana Catalina Emmerich nos ayude a apreciar más y más estos dones inmensos que el mismo Hijo de Dios instituyó en esta sagrada noche, así mostrando su amor hasta el extremo. La Sagrada Eucaristía, el orden sacerdotal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.